¿Has visto alguna vez una empresa que vende mucho y se quiebra? Resulta que es que no tienen unas finanzas que les muestren si están día a día recibiendo ganancias o van camino a la quiebra. Quédate en este video para que tú puedas analizar cuál de las dos empresas eres tú. Si tienes que buscar dinero para tapar los huecos de tu empresa y estás atrasado en impuestos, nómina, proveedores y bancos, y peor aún, tienes que trabajar más de 8 horas al día, incluidos fines de semana y festivos, robándole ese tiempo a tu familia, a tus amigos y a ti mismo, este podcast es para ti. Soy Rolando Torrado, esto es Monetización Empresarial y empezamos ya. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto y qué placer de nuevo aquí, episodio 8 de tu podcast, Monetización Empresarial. Espero que lo disfrutes en YouTube o Spotify, donde mejor te sientas. Hoy vamos a continuar con la tercera dimensión del dinero, que es la del flujo de caja, que es la que tiene el juego real, la que está en la cancha, porque el dinero tangible está en las cuentas bancarias. Pero lo importante es saber cómo lo vamos a manejar y cómo debemos analizar este dinero. Yo te invito a que me sigas en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn, para que estés recibiendo información a diario que estamos montando. Pero me encantaría que te suscribas a mi canal de YouTube y le des la campanita porque es donde más información podemos montar. Así que te invito a eso. También te recuerdo que en abril vamos a iniciar con el Bootcamp de ventas, donde vas a aprender a diferenciarte de la competencia y vender más caro. Y en mayo vamos a iniciar 6 meses en el máster en monetización empresarial, donde vamos a tomar a dueños de empresas de operación, mantenimiento e instalación para que puedan vender más, puedan tener más ganancias, pero con menos clientes. O sea, dejen de sufrir por dinero para tapar los huecos de la empresa y puedan recuperar su vida. Te espero. Como te decía, ya hablamos de lo que es la dimensión contable del dinero, la dimensión del flujo de caja, la dimensión financiera, y ahora vamos para la dimensión del flujo de caja. Lo importante aquí es que el flujo de caja a ti te muestra la realidad actual de la empresa, cómo está la empresa. Porque tú puedes tener ejecución, puedes tener ventas, puedes tener mucho trabajo, pero no hay flujo de caja. Porque de pronto tus comerciales están teniendo condiciones comerciales de crédito muy grandes que te impactan el flujo de caja. Puede que tú en esas dificultades estés utilizando el dinero de los impuestos para cubrir los huecos de la empresa y después ya no tienes de dónde recuperarlo. Puede que estés quedando mal con proveedores, que estés quedando mal con nómina o con bancos y estás quedando mal con ellos porque necesitas ese dinero para hacer que tu empresa funcione. Así que yo te recomiendo que manejes el flujo de caja de una manera similar a la que Mike Michalowicz lo menciona en su libro Primero la Ganancia. Yo leí ese libro, lo tomé y me encantó, pero adapté esa forma de manejarlo a mi empresa Ingenium, que es de aire acondicionado, y te recomiendo que utilices algo similar en tu empresa. Mira, yo cuando hago el plan financiero de mi empresa, sé cuánto voy a vender en el año, cuánto debo ejecutar en el año y sé cuánto gross profit debo tener para cubrir los gastos de la empresa y lograr que esa empresa pase el año, tenga utilidades y el año siguiente estemos vivos. En base a eso, pues nosotros dividimos y calculamos los porcentajes que cada centavo que entra a nuestras cuentas debe distribuirse en 5 cuentas. ¿Cuáles son esas 5 cuentas? La primera es la ganancia. O sea, tú tienes que calcular cuánto del dinero que entra a tu cuenta por cada factura que generes es ganancia. Lo segundo que tienes que tener claro es que tienes que dejar el impuesto o el dinero para pagar todos los impuestos al gobierno. Así que tú calculas qué porcentaje de lo que realmente te pagan de la factura va para impuestos. Lo tercero, tienes que calcular todos los sueldos que tú tienes en la empresa o todos los empleados que tienes en la empresa.
tú tienes que calcular cuánto te va a costar la prima, las cesantías, vacaciones, el SOI, o sea, la seguridad, los parafiscales y todo lo que hay que pagarle a un empleado, porque lo tienes que dejar como un porcentaje de lo que vas a recibir en tu empresa en el año para que lo vayas almacenando. Lo cuarto es los gastos y los costos que la empresa tiene. ¿Aquí qué entra? Pues entran materiales, equipos, el salario que se paga, arriendo, la cuota bancaria, todo lo que la empresa tiene como costo y tiene como gasto. Y por último, dejas un valor que va a ser el de los gastos futuros, porque cuando tú haces el plan financiero, tú de pronto dices, voy a hacer una fiesta en diciembre para mis empleados y voy a gastar 5 millones de pesos colombianos o $1,000. Y entonces tú mes a mes vas dejando el porcentaje que esos 5 millones de pesos pesa sobre el total de lo que vas a recibir en el año. Si vas a ejecutar 1,000 millones, pues vas a facturar 1,200 millones. Pero como las empresas hacen retenciones y hay una cantidad de impuestos que la empresa descuenta, entonces a ti no te van a entrar 1,200 millones, sino que te van a entrar 1,100. Entonces tú partes de esos 1,100 y en tu plan financiero calculas cuánto vas a tener en utilidades y lo sacas. Cuánto vas a tener en la parte de impuestos, en la parte impositiva, y ese porcentaje lo sacas. Cuánto vas a tener en empleados, cuánto te va a costar liquidar los empleados, y ese valor lo vuelves un porcentaje de lo que vas a recibir. Cuánto vas a tener en gastos y costos, o sea, los costos directos y los gastos que vas a tener, sumas todo eso y haces un porcentaje de lo que vas a recibir. Y por último, haces un porcentaje de los gastos futuros, que el SOAT del vehículo del gerente, que el software que toca renovar en junio, que la pintura de la oficina, que el computador que le vamos a cambiar al de ventas. O sea, todo lo que sean gastos futuros que tú estás contemplando en tu plan, tienes que sumarlos y volverlos un porcentaje de lo que vas a recibir. Esa es la manera de manejar la distribución del flujo de caja. Así que te lo voy a repetir muy claro. Tú tienes que hacer un cálculo exacto de cuánto va a entrar en el año en dinero a la cuenta. Recuerda, tú tienes un plan financiero que te dice cuánto vas a ejecutar. A eso le aumentas el impuesto a las ventas IVA y calculas cuánto es lo que tus clientes te van a pagar, porque aquí en Colombia, por ejemplo, cuando yo hago capacitaciones o vendo mi conocimiento, a mí me hacen una retención del 11%. Pero si yo vendo un equipo, un material o cualquier bien, la retención solo es del 2.5%. Si yo vendo un servicio, pues la retención es del 4%. Entonces, depende de lo que tú hagas, pues tú calculas cuánto te van a retener las otras empresas y eso es lo que va a entrar a tu empresa. Y empiezas a hacer los cálculos primero de las ganancias. ¿Cuánta ganancia vas a tener en el año? Le descuentas lo que te van a retener porque es un pago anticipado a los impuestos y el resto, ese porcentaje es el que por cada peso o cada dólar que entra a tu cuenta, tú sacas a una subcuenta el porcentaje que va para las ganancias. Luego, calculas cuánto impuesto vas a tener que pagar por esa facturación y lo vuelves un porcentaje de lo que realmente va a ingresar a tu cuenta. Luego, calculas cuánto le tienes que pagar a tus empleados en los gastos parafiscales y los gastos que el gobierno te exige, como son primas, cesantías, vacaciones, y no entra el sueldo, y lo vuelves un porcentaje de lo que va a entrar. Por último o penúltimo, trabajan todos los gastos y costos que la empresa tiene. ¿Cómo lo haces? Pues calculas los gastos futuros, que es todo lo que tú piensas comprar en el año, lo calculas y dejas ese porcentaje. Lo que te quede es lo que queda para gastos y costos de la empresa. Así que cuando tú ejecutas eso, ya vas a tener, son porcentajes. Entonces te voy a poner un ejemplo. Te entraron 1,000 unidades de dinero a la cuenta. El 5% va para utilidades. El 17% va para impuestos. El 2% va para empleados. El
70% va para gastos y costos de la empresa y el 10% va para gastos futuros. No sé si sume el 100 porque es un ejemplo que te voy a colocar, pero el dinero que va entrando en cada una de esas 5 subcuentas no se puede gastar en algo diferente a lo que está. Lo que es de impuestos es de impuestos. Con lo de impuestos no vas a pagar nómina. Con lo de impuestos no vas a comprar un equipo. Con lo de impuestos no vas a generar el pago del arriendo. Lo mismo, con lo de los empleados no puedes jugar. Porque a mí me pasaba que cuando un empleado renunciaba o le terminábamos el contrato por algo, aquí en Colombia hay que liquidarlo y hay que pagarle pues lo que él llevaba acumulado en cesantías, en intereses de cesantías, en vacaciones, en prima, todo, pero nunca teníamos dinero para pagarle y al empleado le tocaba esperar y esperar y esperar, siendo que hoy en día ya tengo aprovisionado en una subcuenta de todo el dinero que va entrando, lo que yo voy a pagar en esos gastos. Y si un empleado se va, pues sí saco de esa subcuenta de empleados el dinero que me vale a mí liquidarlo. Así que con esto te quiero decir que tienes que entender, el dinero en la empresa es sagrado para lo que está destinado. Y es más, el financiero puede hacer juegos. Decir, no, mire, definitivamente no tenemos para pagar nómina, voy a tomar los prestados del valor de los impuestos, paga la nómina, pero él sabe que está por entrar una factura o un dinero que va a cubrir esa nómina, porque financieramente estamos alcanzando a cubrir los costos y gastos de la empresa, y cuando ese dinero entra, pues él pasa el porcentaje de nómina, lo devuelve a la caja de impuestos y con eso va equiparando. Pero no, lo que no puede pasar bajo ningún concepto es que gasten el dinero de impuestos en cualquier otra cosa y nunca lo retornen, porque o si no, cuando llegue el momento de pagar impuestos, la empresa no tiene dinero para pagarlos y empieza a tener problemas de liquidez y empieza a tener problemas legales con el gobierno y puede llegar a un punto donde el dueño podría llegar a la cárcel. Así que la manera de tener la dimensión del flujo de caja en la empresa es hacer subcuentas que te garanticen tener el dinero para cada uno de los rubros que necesites gastar. Y todo esto se desprende del plan financiero que tú tienes, porque el plan no es más que un plan. Eso es como cuando nosotros decimos, ¿cuál es el plan del fin de semana? No, pues reunámonos todos, vamos a discoteca, tomamos y nos estamos hasta las 3 de la mañana bailando. Ese es el plan y estamos hablando un martes. Pero resulta que el viernes, de 10 que iban a llegar, solo llegaron 5. Porque uno se enfermó, el otro se le murió la mamá, el otro no tuvo dinero. Estaba planeado que fuéramos 10, pero solo llegaron 5. Es más, está planeado que tomemos y bailemos hasta las 3 de la mañana. Pero de pronto llega la policía a la 1 de la mañana y dice, tenemos que cerrar el local porque pasó algo de seguridad y a la 1 de la mañana cierran. Entonces, estaba planeado que fuéramos 10 y que tomáramos, bailáramos hasta las 3 de la mañana. Pero en la realidad no se dieron las cosas. Lo mismo es un plan financiero. El plan financiero lo que trata de decirme a mí es cuánto voy a gastar en el año y para gastar ese dinero y tener utilidades, cuánto debería ejecutar y cuál debería ser el margen de ganancia gruesa o de gross profit que debe tener la empresa. Así que ten en cuenta estos tips porque te acabo de mostrar las 3 dimensiones del dinero que tienes dentro de la perspectiva financiera de las empresas. Así que ya sabes, si quieres mejorar tus ventas, diferenciándote en el mercado y vendiendo más caro que la competencia, en abril de este 2023 vamos a hacer el bootcamp de ventas. Y en mayo del 2023 tenemos programado el máster en monetización empresarial, donde por 6 meses vamos a tomar a dueños de empresas de instalación y mantenimiento para que tomemos la operación de la empresa, que es la producción, y cada grupo llegue a producir entre 3 y 4 millones de pesos por semana solo en mano de obra o 600 a 800 dólares cada grupo. Tomamos las finanzas para que entiendan el plan financiero y lo lleven a ejecución y a cabo. Y por último, agarramos las ventas para que puedas lograr ayudar a tus clientes vendiendo al precio que tengas que vender y tu empresa tenga más ingresos, más utilidades con menos clientes y tú como dueño recuperes
tu vida y dejes de sufrir por dinero para tapar los huecos de tu empresa. Nos vemos en el próximo episodio de Monetización Empresarial. Muchas gracias por estar acá.